nos acompaña Fernando Montes de Oca para platicarnos con respecto al muro de Berlín de una manera que él solamente conoce. Muchas gracias, mi querido Fer. ¿Cómo Buenos están? días. Pamela, Bienvenido. Enrique, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien. Pues hablando de muros, ¿verdad? Ahora Nos toca hablar de este muro de Berlín. Digo, la verdad es que, Cintia, ¿qué tal nos fue contra Alemania? Ah, no, bueno, derrumbamos ese muro. Derrumbamos evidentemente. ese muro, ¿no? No había hecho esa analogía. ¿A poco pero sí, no? Es verdad, es Así verdad. es. Pues fíjate que no, aquí el artículo que publicamos en Algarabía 165 es sobre la caída del muro, no la Sí. construcción. Sí. La construcción, sabemos, la Segunda Guerra Mundial, los rusos y los americanos de un lado y dividen la ciudad de Berlín. Esa ciudad de Berlín que fue capital del imperio prusiano, Sí. el Tercer Reich, el capital del imperio alemán, Sí. ¿no? Y la dividen en dos durante muchísimos años, ¿no? Sí. Hasta que el 9 de noviembre de 1989 cae el muro. Pero la historia es muy ya empezaba el Glasnost y la perestroika con Gorbachev en la Unión Soviética. Sí. Ya se empezaban a ver aires de libertad. En Hungría ya desde mayo habían abierto las fronteras para que los ciudadanos pudieran salir al resto de Europa. Ok. Entonces la presión a la República Democrática Alemana era mucha. Entonces tuvieron que empezar a hacer una reglamentación para que pudieran los alemanes salir y entrar, sin contar Berlín, con ciertas restricciones. Bueno, pues le dan la tarea, se hace la reglamentación, le dan la tarea a un miembro del Politburo, Gunther Szoblowski, creo que se llamaba, y va ante la prensa, dicen que es la conferencia de prensa más aburrida del mundo, pero la más importante, porque ante la presión de los periodistas, oiga, ¿qué va a pasar? ¿Y qué esta reglamentación que va a traer? A él, por la presión y la emoción, dice, no, ya también, aquí los de Berlín también van a poder salir y entrar cuando ellos quieran. Claro. Eso lo oyen la prensa, que Claro, se van todos claro. los alemanes Escándalo. a las puertas de salida, al Checkpoint Charlie, a todas estas puertas, y él diciendo, bueno, pues ya lo dije a la prensa, ya los policías, los guardias de las fronteras, pues ya están enterados, ¿no? Claro. Pues no estaban enterados, no estaban enterados, entonces hacen unas aglomeraciones, empiezan unas manifestaciones y iba a empezar una tragedia brutal. Claro. Le hablan y dicen, hay unas aglomeraciones brutales, ¿qué pasa, no? Entonces este cuate que ya iba de regreso a su casa después de la conferencia de a prensa. dormirse, se va al primer punto y ve que sí están pasando, ¿no? Dice, no, pues ya saben que sí, Que pueden que pasar. ya están las órdenes, Ya ¿no? libre acceso. No, resultó que ese guardia, el jefe de ese punto de pase, para evitar una catástrofe, los dejó pasar. Claro. Y no los ametralló. Entonces dijo, no, pues ya saben estos cuates que deben de... Pues las manifestaciones empezaron, se fueron a dormir todos los miembros del comité, entre ellos este cuate, y cuando se despertaron ya no existía, ya no había muro. Claro, lo habían. O sea, Las ese aglomeraciones día lo empezaron tiraron. y pum, no se acuerdan las Sí, escenas. claro. Empezaron a tirar el muro Que no y cuando se dan cuenta, En un día lo tiraron. en una noche, En una noche. se levantan y ya no hay muro. Claro. ¿Qué pasó con ese muro? Wow. Lo vendían los turistas, Sí. el autor del artículo se quedó con 3 pedacitos porque estaba ahí, después Wow. los tiró, dice que se arrepintió, dijo, esto es un pedazo de cemento, esto es como fetichismo, ¿no? Es un muro que cambió la vida de mucha gente. Ronald Reagan compró como 6 por 3 metros para tener ¿no? un recuerdo. un recuerdo. Todavía queda un monumento de 1 kilómetro 300 metros en Berlín, donde es el memorial y donde artistas de distintos países pintaron murales, no sé si se acuerdan. Hay otra parte muy chiquita, como de 200 metros, que es donde el punto donde saltaban, trataban de saltar de un edificio y pasar la barda, donde se murieron muchísimos. Ahí hay otro punto. Otra parte del muro, una aristócrata monegasca de Mónaco compró como 300 metros de muro para su jardín, porque dice que le daba mucha paz ver el Su muro, barda, para- ¿no? su barda, ¿no? Le daba paz. Mira Pero nada más la señora. mayoría fueron 45,000 pedacitos de muro y la mayoría se pasaban así como en el tianguis, ¿no? O sea, ibas de turista y te vendían una cachucha, un osito, Y un pedazo pedazo de de muro, souvenir. etcétera, etcétera. Pero lo que sí se sabe es que 500,000 toneladas de muro, 500,000 toneladas, fueron hechas polvo Wow. para nivelar, para hacer distintas obras en las dos partes de Berlín, De Berlín. el occidental y el oriental.
lo trituraron para nivelar calles y para... ¿Cuánto medía en total? Fíjate que no sé, pero sí se veía, era junto con la muralla china, las dos construcciones que se veían desde el espacio. Desde el espacio. El muro y la muralla china. Entonces ahora le preguntas a los Manera de dividir alemanes, a la humanidad. y dicen, qué bueno que está abajo ese muro, ¿no? Que está en Claro. nuestros pies, Claro. y que está pulverizado allá abajo y que esperamos no volver a repetir esa historia. Ahora me viene a la mente, pero que no se vuelva a repetir en ninguna parte del mundo. Sufrimos muchísimo, lo siguen sufriendo los alemanes orientales, sigue habiendo un desnivel Sí. en la igualdad, no se siguen viendo igual, o sea, se sigues viendo así como no. O sea, al final del día sí afectó a nivel cultural y a Sí, nivel por supuesto. psicológico también con ellos, de la diferencia, aunque no haya un no muro. supieron adaptarse Claro. tan rápido. Llevaban años en un régimen Claro. totalitario y de repente eres libre, ¿no? Ya no Sí. tienes raciones, ya no tienes escuela gratis, ya no tienes... entonces, el nivel se fue haciendo peor, ¿no? Porque ellos no tenían las herramientas para entrar a un mundo Sí. capitalista. Sí. Y hasta la fecha, entonces viajas a Berlín y todavía se sigue viendo, tú eres como tú eres del oriente, ¿va? Aquí podemos hacer unas analogías también en la Ciudad Claro. de México, que somos tan grandes que Sí. unos se creen más que otros, ¿no? Exacto. Entonces sí le costó mucho. Yo espero que esta historia, ojalá la lean muchos y que sepan que los muros no construyen nada, ¿no? Que hay historias trágicas, muy, muy trágicas alrededor de este muro y que por casualidad ni se enteraron y con la fuerza humana, este espíritu de cambio, de libertad, de este querer ser libre, en una noche Wow. ¡pum!, Desaparece. lo desaparecieron. Le decían Desapareció. pájaros carpinteros, le decían a Sí. los... iban guardándolas. Después se las vendían como baratijas, ¿no? Claro. Qué bueno que después lo pulverizaron y quedó sepultado Exacto. para siempre. Guardado en la historia. Exactamente. Todavía consigues, ¿eh? Si vas a Berlín, todavía consigues pedacitos del muro. Es impresionante, ¿no? Que Es un pedazo de cemento. Claro, Pero- pero pues tiene ese valor histórico al final del día, ¿no? Exactamente. Me puedo imaginar esa noche, imagínense los sonidos, todo lo que pudieron haber escuchado. A lo mejor él no se enteró porque su casa estaba lejos, pero Sí, imagínate exactamente. todas las Claro. personas aledañas, lo que no vivieron esa noche, lo que no estuvieron escuchando y eso que vive literal pues en su memoria. Claro, y literal, la unión de la gente y cómo la unión hace la fuerza y tuvo que ser como chisme que contabas un poco esta presión de la prensa para que sucediera. Para que sucediera. ¿Qué Así fue hubiera la pasado presión, si se hubieran fue la unido antes? presión ya internacional. Ya sabían que la Unión Soviética ya no los iba a apoyar mucho. Claro. Y se ven escenas increíbles todavía de cómo las familias se reúnen esa misma noche. Ay, no. Y se abrazan. y se Wow. besan. Ay, se Maravilloso, pone la piel maravilloso. chinita. Pues Sí, cara. muchísimas gracias por traernos estas Gracias, historias. gracias Que a tengas ustedes. excelente día.